El día que brilló. Demasiado, la mañana del domingo llegó suave y pausada como a mí me gusta. El cielo que se veía desde la ventana de mi cocina era de un azul que parecía sacado de un cuadro no de la vida real. Acababa de regar las caléndulas y el albahacar y me lavé la tierra de las manos. Mi pequeño jardín escondido en una esquina del patio era el único lugar que aún sentía como mío. Me serví un vaso de agua fresca con limón, puse la radio en una estación de música de antaño y me acomodé en la silla crujiente del porche trasero. La casa estaba en ese silencio intermedio donde la quietud no es paz, sino solo la falta de ruido. Di un sorbo al agua y cerré los ojos por un momento tratando de recordar cuándo fue la última vez que este lugar se sintió como un hogar y no como un pasillo por el que solo paso. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. No lo vi solo, escuché el golpe de unos tenis y el suspiro pesado que siempre venía antes de una exigencia. Mi hijo Emiliano no dijo buenos días, ni siquiera me miró. «Oye, ma», dijo ya casi cruzando la sala. «¿Crees que puedas salir un rato hoy? Tal vez ir por un café con alguien. Voy a hacer una carne asada aquí con unos cuates». Me tomó un segundo entender lo que decía. Lo miré parpadeando aún con el vaso en la mano. No estaba pidiendo, estaba avisando, como si yo fuera la señora del aseo con un descanso programado. Sin mirarme. Sin un tono de consideración. Desapareció rumbo a su cuarto antes de que pudiera responder, dejando tras de sí el olor a loción del día anterior y el ruido de su celular tocando música a todo volumen por unas bocinas baratas. Me quedé ahí con el agua del vaso goteando en mi rodilla, mientras la puerta trasera se cerraba de un golpe. La música de la radio se volvió un zumbido que no podía distinguir. A lo lejos se escuchaba el ronroneo de una podadora. Me quedé un rato más en el porche mirando el espacio vacío donde había estado Emiliano. El agua en mi vaso se entibió hasta saber a nada. Al final entré a la casa moviéndome despacio como si las tablas del piso fueran desconocidas. La sala estaba en su desorden de siempre. El tapete que aspiré hace 2 días estaba arrugado contra la pata del sofá. El control remoto estaba boca abajo en el suelo con las pilas sueltas. Un pedazo de torta seca se había pegado a un plato desechable en la mesa de centro. En el pasillo, una chancla suya estaba de lado, como si la hubiera pateado al pasar. Y en mi silla de la cocina, mi silla estaba la misma toalla húmeda que dejaba ahí toda la semana. La recogí sin pensarlo como siempre. Hubo un tiempo en el que le habría gritado. Le habría pedido que recogiera sus cosas. Tal vez hasta hubiéramos discutido sobre respeto y límites. Pero aprendí a morderme la lengua. No por paz, sino por cansancio. Cada conversación se volvía una evasiva. Cada recordatorio un viaje de culpa. Yo era o demasiado sensible, o demasiado anticuada, o simplemente hacía de más. Así que dejé de mencionar la toalla. Dejé de señalar la pasta de dientes seca en el lavabo. Dejé de preguntar por los platos en su cuarto. Limpiaba a su alrededor, como si fuera un mueble clavado al suelo. Era más fácil así. Más fácil mantener la calma. Más fácil fingir que todavía tenía control sobre algo. Doblé la toalla y la puse en la silla de la lavandería cuando vi un recibo en la encimera audífonos. 3.500 pesos. Mientras tanto, la semana pasada no me compré unas pantuflas nuevas porque las que tengo todavía aguantan. Caminé al closet del pasillo y saqué la carpeta azul. La carpeta azul aún olía ligeramente a papel viejo y plástico. No la había abierto en años. Adentro estaban los recibos de luz, agua, basura, todos a mi nombre. Hojeé los más antiguos de la primavera en que Emiliano regresó a casa. Llegó con 2 mochilas y la cara pálida, recién salido de una ruptura que lo dejó tambaleando. Su voz se quebró cuando preguntó si podía quedarse un ratito solo hasta encontrar un nuevo departamento, hasta que las cosas se calmaran, hasta que se pusiera de pie. Abrí la puerta como cualquier madre lo haría. Esa noche preparé un caldo de pollo el que le gustaba de pequeño, con zanahorias suaves y fideos rotos. Hasta limpié el cuarto de huéspedes y puse una toalla limpia a los pies de la cama. Eso fue hace 7 años. Al principio ayudaba un poco. Sacaba la basura, compraba el mandado.
Decía gracias más seguido. Pero luego la ayuda paró. Primero fueron las idas al súper, luego la búsqueda de trabajo, luego los recibos. Decía que estaba entre chambas, que las cosas estaban difíciles, que pronto se pondría al corriente. No lo presioné. Me dije que era temporal. Creí que si me mantenía firme, él recapacitaría. Lo vi comprarse tenis nuevos, una consola de videojuegos, una bocina Bluetooth, camisas que costaban más que mis medicinas del mes. Pero la luz, el agua, el internet, eso siempre fue mío. Cada vez. 7 años. En todo ese tiempo Emiliano no pagó ni un solo recibo, ni uno. No se lo conté a nadie, ni a mi hermana, ni siquiera a Lucía. Se sentía demasiado vergonzoso como admitir que fallé en el único trabajo en el que se supone que era buena. Dejé la carpeta y caminé a la ventana de la cocina. El sol empezaba a inclinarse hacia el oeste, bañando el patio, donde solía sentarme con su padre en la calma antes de la cena. Ese invierno recuerdo haberme sentado sola a la mesa con un pollo asado pensado para 2. Emiliano no llegó hasta casi las 2 de la mañana, oliendo a cerveza, murmurando que se le olvidó que era Nochebuena. Esa noche tiré el arroz y los ejotes a la basura sin decir nada. A la mañana siguiente preparé café como si nada hubiera pasado. Con el tiempo dejé de decorar. La corona navideña se quedó en su caja. Las luces de colores enredadas en el closet. Los amigos dejaron de invitarme a salir, porque siempre decía que no quería molestar a Emiliano, no quería dejar la casa sola. La radio de la cocina se quedó en silencio. Antes tarareaba mientras doblaba la ropa, pero ahora, hasta eso se sentía como un ruido que no merecía. Hubo una pulsera una vez de oro sencilla, un regalo de mi esposo por mi cumpleaños número 40. No era lujosa, pero él había ahorrado meses para comprarla. La vendí en 3 pagos a una vecina cuando se descompuso el refrigerador. Emiliano intentó arreglarlo y lo empeoró. Nunca preguntó cómo pagué el nuevo. Nunca se lo dije. Habría sido humillante admitir que vendí lo último que me dio su padre para mantener esta casa a flote. Todo lo que antes era mío, mi tiempo, mis cosas, mi silencio se había transformado en algo para alguien que ni siquiera lo notaba. Antes leía antes de dormir. Tejía cobijas escuchando discos viejos de cumbia. Ahora apenas recordaba dónde guardé mis hilos y mis libros seguían en el estante con marcadores atorados en la página 12. Esa tarde me paré frente al espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Sus ojos se veían cansados no por la edad, sino por nunca ser preguntada cómo estaba. Fui a mi recámara y me senté en la orilla de la cama por un buen rato. Luego abrí el cajón de mi buró y saqué una pluma. Me quedé con la pluma en la mano por lo que pareció 1 hora antes de moverme. El cajón ya estaba abierto, los documentos bien doblados adentro, la escritura de la casa, los estados de cuenta, todo lo que había cargado sola por años. Los saqué uno por uno y los puse en una carpeta transparente como las que Emiliano usaba en la secundaria para sus tareas de matemáticas. De alguna forma, eso se sintió apropiado. Fui a la cocina y tomé una hoja limpia de mi libreta. Escribí solo una frase: disfruta tu fiesta. A partir de mañana los recibos son tuyos. La dueña se toma un descanso, sin nombre, sin explicaciones. Solo eso. Puse la nota encima de la carpeta y dejé ambas en el centro de la mesa del comedor. Subí a cambiarme, me puse unos pantalones negros holgados y una blusa ligera de algodón. Guardé mi identificación, una botella de pastillas para la presión y el cargador de mi celular en mi bolsa. Del mueble del baño tomé solo lo necesario para un par de noches, nada más. Ni ropa, ni libros, ni siquiera mi cepillo de pelo. Tomé las llaves de repuesto y dejé el llavero completo en la encimera. El sol aún brillaba cuando salí al porche. Podía escuchar la música de Emiliano retumbando desde el patio trasero, el golpe grave del bajo rebotando en la barda. Las risas flotaban desde el patio. No me vio salir. Caminé 3 cuadras antes de llamar a Lucía. No hizo preguntas. Claro, dijo:
Tu cuarto aún tiene la colcha que dejaste el invierno pasado. Tomé el camión al otro lado de la ciudad, sentada hasta atrás, mirando a la nada. Mis manos temblaban, pero no de miedo, solo por lo extraño de hacer algo para mí. Cuando Lucía abrió la puerta, su rostro se suavizó. Ya era hora, susurró, jalándome a su cocina como si ese fuera mi lugar. Me senté al fin quieta, al fin en silencio, y dejé que el calor de su cafetera reemplazara el ruido que acababa de dejar atrás. Lucía no hizo alboroto. Me pasó una taza astillada llena de café negro cargado y puso un plato de pan tostado frente a mí, como si esto fuera algo que hacíamos todos los sábados. Su casa era más pequeña que la mía, más vieja en algunos rincones, pero olía a seguridad, a cebolla frita, jabón de lavanda y historias que no necesitaban repetirse. Nos sentamos junto a la ventana de la cocina, donde la luz entraba cálida y sesgada. No me presionó para hablar. Solo dejó que el silencio se extendiera como una alfombra suave bajo nuestros pies. Tomé el café despacio, dejando que el amargor se asentara en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me preguntó dónde estaban las toallas limpias. Nadie se quejó de la cena. Nadie cerró puertas de golpe ni puso música a todo volumen. Esa noche me dio un juego de sábanas y una almohada, y me acurruqué en la cama de huéspedes sin ceremonia. El colchón chirriaba, y el farol de la calle zumbaba suavemente a través de las persianas, pero dormí. No me quedé despierta preguntándome si él llegaría, o si encontraría el fregadero lleno otra vez. No miré el techo intentando recordar quién era antes de que la maternidad se convirtiera en mantenimiento. Dormí profundo y completo. Por la mañana descalza en su cocina, unté mantequilla en pan tostado para las dos. Lucía sonrió sin decir nada. Sabía lo que significaba. Sabía que algo había cambiado, que ya no estaba solo cansada, estaba eligiendo algo diferente. Doblé las servilletas extra y escribí una pequeña lista en la parte trasera de una revisar documentos, llamar a Sofía a hacer un plan. Era la primera lista en años que no tenía las necesidades de alguien más en la cima. Sofía contestó al primer timbre. «Tía, ¿estás bien?», preguntó con la voz tensa. Le dije que estaba a salvo quedándome con Lucía y que necesitaba su ayuda no con emociones, sino con papeles. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de explicar, hizo una pausa y dijo: «Has cargado más de lo que te toca. Vamos a hacer esto como se debe». Para el mediodía me había mandado por correo un borrador de un aviso de terminación, claro, respetuoso y firme. 60 días. Sin gritos, sin amenazas. Solo un límite claro en blanco y negro. «No es un desalojo», dijo. «Es el fin de un favor». Lo leí 3 veces antes de imprimirlo en la biblioteca y firmarlo con pluma. Mantuve el sobre sellado en mi bolsa por 2 días más, esperando el momento adecuado para volver. Lucía se ofreció a acompañarme y acepté. Llegamos a media tarde. Los escalones de la entrada estaban llenos de hojas caídas y la puerta de malla chirrió al abrirla. Usé mi llave no con duda, sino con propiedad. La sala olía a humo rancio y envases de comida para llevar. La tele estaba apagada, pero el control de videojuegos estaba enredado en el suelo. Él no estaba. Arriba, la recámara a la que una vez me retiraba seguía como la dejé, almohadas alineadas, cortinas abiertas, mi cobija bien doblada. Recogí lo que dejé atrás, un segundo par de lentes, mi bata, una crema para la artritis del baño. Luego caminé a la cocina, puse el sobre en el centro de la mesa y lo aplasté con la palma de la mano. Lucía estaba en la puerta con los brazos cruzados observándome. Miré la sala una última vez y noté el leve anillo de polvo en la encimera donde antes estaba la radio. No sentí tristeza, solo limpieza, como si hubiera enjuagado algo que llevaba demasiado tiempo atorado dentro de mí. Salimos sin cerrar la puerta principal. La casa aún era mía, pero su peso ya no. Di un paso hacia el sol y respiré despacio, como alguien que al fin recordaba cómo sonaba su propio nombre. 3 días después de dejar el sobre en la mesa, alguien tocó la reja lateral de la casa de Lucía justo antes del atardecer. Cuando abrí, no había nadie, solo
una bolsa de mandado en el concreto con una servilleta doblada encima. Adentro había 3 envases de plástico, arroz, frijoles y una pequeña porción de pollo asado. La letra en la servilleta era apresurada y desalineada. Hice tu favorito. Espero estés bien. Me quedé con la bolsa en la mano sin saber si reír o llorar. No era enojo, lo que sentía era reconocimiento. Esto no era cariño. Era una disculpa sin la incomodidad de una conversación real. Un gesto para retroceder la historia sin reescribirla. Puse la bolsa en la encimera y abrí un envase. La comida aún estaba tibia. Había hecho un esfuerzo, pero el esfuerzo sin cambio no es amor, es demora. Vi el vapor subir y desvanecerse antes de caminar al fregadero. Vacié los envases uno por uno, luego los enjuagué y los dejé en el bote de reciclaje junto a la puerta. Esa noche puse a hervir una olla pequeña de agua y preparé lentejas con cúrcuma y ajo. Corté un aguacate maduro y le espolvoreé sal. Me senté en la mesa de la cocina de Lucía sola, pero no solitaria, y comí despacio masticando hasta que el amargor en mi pecho se suavizó. Había cocinado para mí. Había elegido lo que quería. Había comido sin esperar el permiso o el apetito de nadie. Más tarde saqué mi libreta y escribí en el margen de una página en blanco. Algunas cosas parecen paz, pero huelen a culpa. Lo subrayé 2 veces y cerré el cuaderno. Sofía llamó un viernes por la tarde. Dejó la llave esta mañana, dijo. No habló mucho, solo dijo que ya estaba. Esperé hasta el domingo para regresar. La mañana estaba gris y sin viento, y el barrio se sentía más callado de lo que recordaba. Traía una llave nueva en el bolsillo, una que el cerrajero hizo el mes pasado cuando Sofía actualizó la chapa. No me apresuré. La puerta principal se abrió con un clic que resonó. El olor me golpeó primero grasa rancia, calcetines viejos, algo agrio que se había asentado en el aire como un recuerdo. Caminé despacio, dejando que el silencio se filtrara en mí. La sala parecía abandonada, pero no intencionalmente. Los cables colgaban de donde estaba la tele. Una cobija estaba arrugada en el suelo. La mesa de centro había desaparecido y el tapete tenía una mancha oscura en una esquina. Recorrí cuarto por cuarto. Su recámara estaba vacía, salvo por un buró rayado y un colchón recargado contra la pared. La puerta del closet estaba abierta, mostrando solo pelusas y una percha rota. En la cocina el refrigerador estaba desenchufado y entreabierto su luz muerta hace tiempo. El único sonido era el leve chirrido de mis zapatos contra el linóleo. Subí a lo que alguna vez fue mi recámara. Todo lo que me importaba ya no estaba. Abrí la ventana para dejar entrar el aire y me quedé ahí respirando despacio. Al otro lado del cuarto noté las líneas de tiza aún visibles en el marco de la puerta. Emiliano marcaba su altura ahí cada año en su cumpleaños. Pasé los dedos por una fechada cuando tenía 8 años. La línea apenas llegaba a mi cintura. No lloré. No sonreí. Solo me quedé quieta hasta que el aire se sintió tolerable. Luego recorrí cada cuarto una última vez, deteniéndome en el pasillo antes de bajar. Las paredes no hablaban. El piso no crujía con un ritmo familiar. Ahora solo era una estructura, 4 paredes y un tejado que ya no me necesitaban. La habitación que renté era pequeña, solo lo suficiente para una cama, una silla y un estante para mis libros y fotos. Tenía una ventana que dejaba entrar la luz suave de la mañana y por las tardes una brisa que olía ligeramente a pino del parque al otro lado de la calle. No era mucho, pero era mío. Empecé a caminar cada mañana sin prisa, solo dando vueltas lentas por el sendero del parque. Saludaba con un gesto a los mismos desconocidos, un señor mayor, con bastón, una mamá empujando un carrito con gemelos. No era parte de sus historias, pero estaba presente en ellas. Eso era suficiente. Los miércoles me unía a un grupo de lectura en el centro comunitario. 10 mujeres sentadas en sillas plegables, compartiendo fragmentos de libros y pedazos de sí mismas entre líneas. Una tarde, alguien leyó un pasaje sobre el trabajo invisible y el valor que requiere decir ya no más. Hubo una pausa larga cuando terminó. Nadie lloró, pero no hacía falta.
todas conocíamos el peso de lo que no se había dicho. Ese sábado, mientras regaba una planta de albahaca que tenía junto a la ventana, alguien tocó la puerta. Un joven estaba ahí incómodo, con la mirada baja. Lo reconocí, uno de los amigos de Emiliano, aunque nunca supe su nombre. Solo quería decir, carraspeó. Estuve en la carne asada ese día. No sabíamos lo que él te pidió. Pensamos que la casa era de él. Solo quería decir que hiciste lo correcto. No esperó respuesta. Solo asintió y se fue. Me quedé en la puerta con la regadera en la mano, sintiendo que algo se asentaba en mí. No orgullo, no justificación, solo claridad. Me pidieron hablar en el centro comunitario el mes siguiente. El tema era límites y pertenencia. Dudé al principio, pero luego escribí un texto corto y lo titulé El amor no se mide por el sacrificio. No era una historia llena de drama o fuego. Era más callada, como entrar a un cuarto y al fin cerrar la puerta detrás de ti. Hablé de los años que pasé creyendo que el amor significaba dar hasta quedarme vacía. De cómo confundir resistencia con cariño y silencio con armonía. De cómo confundí sostener con soportar. Cuando terminé, una mujer al fondo levantó la mano. Su voz tembló al preguntar, ¿y si regresa? ¿Y si quiere arreglar las cosas? No tuve que pensar, dije. Entonces primero tendrá que regresar a sí mismo. Ya no estoy donde me dejó. Hubo una quietud en el cuarto después de eso, no pesada, solo llena. Esa semana firmé el contrato de renta para un espacio que solo necesitaba lo que yo quería. Actualicé mi credencial de la biblioteca, la vieja, aún tenía mi apellido de casada. Esta vez la imprimí claro, Irene Salgado, sin el nombre de nadie más, sin pedirle permiso a nadie. Esa noche abrí mi libreta y escribí una sola frase en la parte superior de una página en blanco. La libertad no llegó con ruido. Llegó con mi propia letra. Luego doblé la página con cuidado y la puse entre mis libros, ya no escondida, solo esperando.